Bien, vamos a comprender, aterrizar un poco los conceptos que hemos visto con un ejemplo bastante sencillo. En este ejemplo vamos a elaborar un MPS para las próximas 8 semanas correspondientes a los meses de septiembre y octubre. Lo vamos a hacer para solo un producto, una referencia, y esta referencia contamos con 1000 unidades de inventario inicial. Vamos a considerar dos fuentes de demanda. Primero, las unidades pronosticadas o el pronóstico de demanda para esta referencia de producto y los pedidos de los clientes ya pactados para las próximas 8 semanas. Con estos datos podemos comenzar a calcular lo que es el inventario final. El inventario final está dado por la resta de las unidades que tenemos en inventario inicial con el mayor valor entre las unidades pronosticadas y los pedidos de los clientes. ¿Por qué hablamos de mayor valor? Porque el objetivo de la empresa es cumplir 100% con el cliente. En este caso siempre se va a optar por el número más grande entre las diversas fuentes de demanda que tengamos. En otros ejercicios podríamos hablar de solo una fuente de demanda, como las unidades pronosticadas derivadas del plan agregado de producción, o si por ejemplo somos una compañía que elabora, que trabaja por orden, make to order, pues seguramente vamos a considerar solo los pedidos de los clientes. Bien, en este caso, mayor valor es 836, correspondiente a los pedidos de los clientes, y vemos que tenemos un inventario positivo, 164. Por lo tanto, ¿es necesario el MPS? No, en este caso no. Y de hecho, 164 será el inventario inicial de este periodo. ¿Por qué? Porque fue el inventario final del periodo anterior. Bien, hacemos exactamente el mismo procedimiento. Ya podemos formular para ser más ágiles en nuestro trabajo. Entonces la resta de el inventario final, el inventario inicial sumado al MPS menos el mayor valor entre las unidades pronosticadas y los pedidos de los clientes. En este caso, este valor es negativo. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que tenemos en inventario no es suficiente para satisfacer la demanda de la semana 2 del mes de septiembre. Por lo tanto, es necesario asignar unidades al MPS. ¿En qué consiste la asignación de las unidades de MPS? Depende del sistema de loteo que tenga la compañía. Podemos tener un sistema de loteo variable o un sistema de loteo fijo. En este caso vamos a considerar un sistema de loteo fijo de 1100 unidades. Un tamaño de lote de 1100 unidades. Bien, produciendo 1100 unidades en el periodo 2, nos quedan 473 unidades de inventario inicial para la semana 3. Con esto ya tenemos todo formulado, podemos mandarlo hacia otras celdas y ya con esto podemos determinar dónde va a ser necesario el MPS. ¿En la semana 3 es necesario? Por supuesto que sí, 1100 unidades y nos quedan 373 en el inventario final para 373 como inventario inicial de la semana 4. ¿Es necesario en la semana 4? Así es. En la semana 5 también. En la semana 6 no es necesario y en la semana 7 sí lo es, al igual que la semana 8. Bien, en total, en este horizonte que nos hemos establecido, vamos a elaborar 6.600 unidades de MPS. Este es un ejemplo bastante sencillo de lo que vendría siendo la elaboración de un MPS para un solo producto. En otro video hemos detallado cómo vamos a lidiar con limitación de capacidad según el tiempo estándar de cada producto, cómo se desagrega estas unidades pronosticadas del plan agregado de producción. Es un ejemplo mucho más complejo y real de las compañías. Te invitamos a verlo. Muchas gracias por seguirnos. Estamos en Twitter, Google+, YouTube. Y bueno, esto ha sido todo. ¿Quieres profundizar más en el tema? Ingresa a ingenioempresa.com/plan maestro de producción. En la descripción del video te queda el link y consulta todo lo que sea pertinente para ti. ¿Qué es un plan maestro de producción? ¿Cuál es la diferencia con el plan agregado? ¿Cuáles son las cosas que se deben tener en cuenta? Y conoce otros ejemplos.